la Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a esta conferencia a 500 años del Príncipe. La doctora María Yoba Castañeda Rivas, muy digna directora de esta facultad, agradece la presencia de estos distinguidos académicos universitarios que nos honran con su presencia. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de nuestros maestros. El maestro Sergio Ansaldo Baeza es politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la mención honorífica con la tesis Dos ideas de la historia, apuntes para la constitución de un nuevo discurso político, especialista en cultura política. Ha impartido esa materia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por más de 25 años. Actualmente también forma parte del claustro de profesores de los diplomados de Mercadotecnia Política y Gubernamental que promueve la citada facultad. Ha sido conferencista sobre comunicación política en la Universidad Iberoamericana, el ITAM, Universidad de Anáhuac, la Carlos Septién y la Autónoma de Nuevo León, entre otras. Es autor del libro Destino y Azar, editado por la UNAM, y ha publicado diversos ensayos sobre cultura en la revista de la Facultad de Ciencias Políticas, en Casa del Tiempo de la UNAM, en Etcétera y en Carajo, Comunicación sin Reglas. Socio fundador del sello editorial Aguijón del Asombro, ha editado más de una treintena de libros. Es socio y director de Grupo de Consultores, donde se desempeña como consultor político especializado en comunicación política. Su tema de la ponencia será Maquiavelo o el tránsito de la condición humana a la cultura política. Le pido un fuerte aplauso. El maestro Mauricio Guzmán Bracho tiene estudios de licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, de maestría en Sociología y de doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios y cursos de posgrados diversos, un máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares, en España, en Historia de la Filosofía de la Universidad de Barcelona, en España, en materia de reformas pensionarias en el mundo, en la Escuela de Negocios Said de la Universidad de Oxford y en Administración Pública y Desarrollo Organizacional en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, México. Se ha desempeñado en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor en temas como metodología de las ciencias sociales, régimen político mexicano, partidos políticos y teoría social. Tiene publicaciones y ponencias en diversos congresos en ciencias sociales y seguridad social en México, Brasil, Chile, España y Polonia. Su nombre de la ponencia será La antinomia de Maquiavelo, ética y política. Maestro. Y finalmente, el maestro Felipe Chao Evergeni. Es nacido en la Ciudad de México en 1961, estudia la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diversos diplomados en Análisis Político, en Comunicación Política y en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana, en Análisis Político Estratégico por el CIDE, en Comunicación y Gestión Política por el CADET y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, en el Programa de Alta Dirección de Empresa, además de contar con diversos cursos en las principales universidades del país. Ha impartido la cátedra Temas de Filosofía Política y Problemas Teóricos del Desarrollo Histórico y actualmente imparte la asignatura Propaganda y Opinión Pública y Planeación Estratégica de la Comunicación en el SUA-UNAM y ha dictado conferencias en diversas universidades y foros. Ha publicado artículos en las revistas Estudios Políticos Este País, Economía Nacional, en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de Tabasco y en la revista Etcétera, así como en periódicos nacionales. En 1998 publicó el libro La Nueva Lucha por el Poder, el papel de los medios de comunicación en la cruzada contienda política, y en el 2000 el poemario Te voy a comer, editorial Aguijón del Asombro. Así publicó su primera novela, La Perfecta de Nalgas Frías, de editorial Ediciones Sin Nombre. En medios electrónicos fue comentarista político en el noticiero Para Empezar, en el noticiero Antena Radio Imer, conductor de distintos programas. En la administración pública ocupó distintos cargos en distintas secretarías, en distintas dependencias, y tiene muchos para mencionar. Y su ponencia será, maestro, la propaganda en Maquiavelo. La propaganda en Maquiavelo. Ni yo sabía que había hecho tanta cosa. Sin más, le cedemos la palabra a nuestros maestros. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Yo quisiera comenzar agradeciendo la hospitalidad del sistema de universidad abierta de la Facultad de Derecho, que nos ha
abierto sus puertas, les agradecemos mucho y también me permito felicitarlos por todo el trabajo que sé que están haciendo, todo este tipo de conferencias es una apertura, donde hay interrelaciones. Hace poco platicaba también con un maestro de otra FES, y lo que están haciendo en esta administración de la Facultad de Derecho, presidida por primera vez por una mujer, es muy importante, muy interesante. Muy agradecidos por la hospitalidad. Bueno, el tema de la conferencia será el príncipe de Nicolás Maquiavelo o el tránsito de la condición humana a la cultura política. Inquietante, perturbadora, polémica. Así ha sido durante más de 500 años la lectura del príncipe de Maquiavelo, y no hay trazas de que deje de serlo. Alguna misteriosa e ineludible fascinación debe contener este breve espejo de príncipes para seguir convocándolos a su lectura y reflexión. Fascinación que ha oscilado entre el más escalofriante de los horrores hasta el más vehemente de los entusiasmos. Recordemos, a manera de ejemplo, que para la tradición isabelina, Maquiavelo es el instrumento del diablo para conducir a los hombres justos a la perdición. Es el gran corruptor de la humanidad, el maestro del mal. Por ello, Bertrand Russell habría de calificar al príncipe como un manual para pandilleros. Y por eso tampoco nos debemos extrañar que su apellido haya dado origen al adjetivo de maquiavélico o maquiavélica, que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se aplica a las personas que actúan con astucia y doblez, esto es, que son proclives a engañar, mentir, traicionar. En el lado de las interpretaciones benignas, Maquiavelo no solo cuenta con notables hombres de acción. Pensemos en las puntuales anotaciones del mismísimo Napoleón Bonaparte en su ejemplar del príncipe, sino con pensadores de gran calado como Hegel, que lo consideró como el hombre que vio la necesidad de unir una colección caótica de pequeños y débiles principados en un todo coherente a partir de la creación de un Estado político moderno y centralizado. Por no hablar de Benedetti Croce, quien lo encuentra como el precursor de la unificación italiana, o de Antonio Gramsci, para quien el príncipe encarna el símbolo antropomorfo de la voluntad colectiva. 500 años después de poner punto final a su más famosa obra, la polémica sigue viva. Hoy, merced al generoso amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM, conducido por vez primera en su historia por una mujer, la doctora María Loba, nos sumamos a la discusión en torno al príncipe, concentrando nuestra mirada en algunas de sus reflexiones que nos pudieran ser de utilidad para postular algún sentido y entendimiento de nuestra cultura política contemporánea. Nicolás Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política, toda vez que, en su opinión, tanto los valores característicos de la moral cristiana, caridad, misericordia, resignación, así como las normas éticas, son elementos que de ninguna manera deben incidir en la toma de decisiones políticas y en el curso de su acción, so pena de poner en riesgo su eficacia. La ética y la política corresponden a dos esferas del comportamiento humano que tienen propósitos diferentes y, por consiguiente, no comparten el mismo camino para llegar a sus respectivas metas. De hecho, la pugna entre el deber ser y el poder ser se dirime en la elección de cada uno a costa del juicio de la historia. Ya Weber nos explicó con claridad esta dicotomía entre la ética de la convicción, que orienta y norma la acción individual, y la ética de la responsabilidad, que orienta y norma la acción política, y nos advierte que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. De esta manera, para nuestro autor del Renacimiento, la valoración de toda acción política debe circunscribirse única y exclusivamente a sus resultados, es decir, medirse por su eficacia. No hay y no debe de haber ninguna otra consideración que valga en la ponderación de la acción política, toda vez que ésta siempre debe estar encauzada a un solo y único propósito: lograr que un Estado sea fuerte, que sea capaz de preservarse a sí mismo, procurando seguridad, prosperidad y felicidad a sus habitantes. Así, no es que el fin justifique los medios, sino que solo hay un fin que amerita recurrir a cualquier medio. Las acciones o omisiones de los políticos ajenos a este propósito son fatales, pues llevan a la ruina al Estado y a sus habitantes.
Este es el origen para algunos pensadores de la tristemente célebre razón de Estado. A la letra enfatiza Maquiavelo: trate pues el príncipe de vencer y conservar su estado, y los medios siempre serán juzgados honrosos y ensalzados por todos, pues el vulgo se deja seducir por las apariencias y por el resultado final. Y en el mundo no hay más que vulgo. Dándole otra vuelta de tuerca a este punto, Isaiah Berlin afirma que la originalidad de Maquiavelo reside en haber demostrado la imposibilidad de alcanzar el bien común a través de un comportamiento ético por parte del gobernante, pues es evidente y manifiesta la incompatibilidad que existe entre los fines personales, orientados a la consecución de los intereses particulares, y los fines del Estado, orientados a salvaguardar los intereses del conglomerado social como un todo. Así, las decisiones que se imponen en cada caso son prácticamente contrapuestas. Para el florentino, la bondad individual y la virtud personal no son el camino para arribar al bien común y a la justicia social. El bien no conduce al bien. Por ello, Berlin concluye que el hombre de Estado permanentemente se ve en la necesidad de hacer elecciones dolorosas entre alternativas incompatibles en la vida pública y en la vida privada. Ahora bien, como típico protagonista del Renacimiento, Nicolás Maquiavelo concibe al mundo como un espacio en que el hombre puede elegir, diseñar y construir su vida en una comunidad merced a su talento, disciplina y esfuerzo. Para él, ni la fortuna ni la necesidad dominan totalmente la existencia. Antes, al contrario, el destino de las ciudades, de los reinos o de los estados depende de que sus líderes sean capaces de trazar y hacer realidad grandes proyectos, propiciando, encauzando y aprovechando la energía y participación social de sus habitantes. Por ello, la única argamasa que existe para cualquier construcción social son los propios hombres y mujeres de cada tiempo y espacio. No hay otra. Pero este material no reside en los hombres o en las mujeres ideales, que son educados, comprometidos, solidarios y cuyas acciones se inclinan únicamente hacia el bien común. No, para Maquiavelo el hombre ideal no existe, y si nos llegásemos a topar con algún garbanzo de a libra, es imposible que imponga su carácter a la comunidad. A Cristo lo crucificaron. Maquiavelo está convencido que la única argamasa social que existe para la construcción de todo Estado son los hombres y las mujeres que hay, los de carne y hueso, los que nacen, viven y mueren, los que siempre han sido y siempre serán gobernados por sus intereses individuales que no corresponden al bien común, y los que siempre serán dominados por sus apetitos y pasiones personales que no conducen a la solidaridad social. Reconocer esta condición humana es la premisa básica de la cual debe partir toda consideración para el diseño y ejecución de cualquier acción política que pretenda dar resultados. Maquiavelo es preciso en la descripción del perfil de la referida condición humana. Los hombres, en su mayor parte, son ingratos, lascivos, falsos y disimulados, cobardes y codiciosos, arrogantes y ruines. Su impulso natural es ser insolente cuando sus negocios prosperan y abyectos serviles cuando la adversidad los golpea. Aunque nos disguste este retrato y, por supuesto, no nos veamos reflejados en él, es innegable que todo político que se haya propuesto que se proponga hacer algo mejor por su ciudad y su estado está obligado a no perderlo de vista nunca. Pero no se preocupe, siempre se puede estar peor. Para alentar nuestro optimismo, Maquiavelo nos precisa que en cualquier ciudad se encuentran dos tipos de humores. Por un lado, el pueblo no desea ser dominado ni oprimido por los grandes, y por otro, los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. De estos dos contrapuestos apetitos nace en la ciudad uno de los tres efectos siguientes: o el principado, o la libertad, o el libertinaje. No es necesario saber que la península italiana en que Maquiavelo se inspiró para escribir su obra estaba lacerada por interminables guerras entre principados, ducados, estados pontificios e imperios como el español, el francés o el austriaco, o que era presa de los iluminados que pretendían purificar a la humanidad
a través de la hoguera pública, o que las traiciones filiales eran el pan de cada día para persuadirnos de la preeminencia de esta condición humana. Basta echar un vistazo a nuestro alrededor para constatar que, para desgracia nuestra, Maquiavelo no estaba equivocado. Ahí está el caso de quienes, por preservar sus prebendas personales, sacrifican la educación de generaciones enteras, condenándolas al atraso y a la ruina. Ahí está el caso de quienes, en medio de las desgracias, se vuelcan al saqueo y a la rapiña. Ahí está el caso de una dinastía que ha llevado a la quiebra a una nación entera. Ahí está el caso de quienes promovieron su autorreelección para preservarse indefinidamente el mando en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Ahí está el caso de toda una legislatura comprada en Brasil o del saqueo que por 23 años continuos padeció Cataluña. Ahí está el caso de una generosidad social mal entendida y peor administrada que tiene en jaque a la Unión Europea. Ahí están las memorias del amante que prolija detalles otrora considerados propios de los Borgia. Ahí están los movimientos separatistas que todo el tiempo hacen temblar a los estados, o ahí está la incapacidad crónica de los países centroamericanos que, a pesar de invasiones, dictaduras, golpes de estado, revoluciones o procesos democráticos, no son capaces de generar las condiciones mínimas para que sus habitantes decidan hacer su vida en sus propias tierras. Para donde volteemos, el panorama es el mismo y los ejemplos se multiplican. El recuento es interminable. En efecto, Maquiavelo simplemente describió la condición humana. Ahora bien, si hemos de hacerle caso a la sociología norteamericana, podemos afirmar que la cultura política de una sociedad es la peculiar combinación del conocimiento, la valoración y la actitud socialmente predominante sobre las reglas que definen y caracterizan la relación entre el que manda y el que obedece. Si esto es así, podemos concluir que una cultura política eficaz, del tipo y época que sea, tiene necesariamente que partir del reconocimiento de esta ineludible condición humana, porque es la única manera de dar vigencia a un marco normativo que contenga y encauce la acción cotidiana de hombres y mujeres de carne y hueso. Por ello, me atrevo a asegurar que solo en la medida en que la cultura política de una sociedad parte del reconocimiento de esta condición humana, es eficaz y útil para el Estado y para la propia sociedad. Sospecho que el reconocimiento de esta condición humana llevó a Baudin a preguntarse en 1576 sobre el origen de la soberanía, esto es, 63 años después de escrito El Príncipe y a 45 de su primera edición. En 1651 motivó a Hobbes a pensar que la única manera de evitar que el hombre se devore a sí mismo es construyendo un leviatán. 2 años después, en 1653, convenció a Cromwell de decretar un protectorado para restituir la tolerancia religiosa y fortalecer al Parlamento. En 1748 llevó a Montesquieu a combatir el poder absoluto mediante su división en un sistema de pesos y contrapesos en los que 3 poderes se vigilen mutuamente. En 1762 propició que Rousseau postulara la necesidad de establecer un contrato social para definir las reglas de convivencia entre el que manda y el que obedece. Más recientemente, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el protagonismo aterrador de esta condición humana llevó a los integrantes de la Escuela de Frankfurt y a Hannah Arendt a concluir que la razón conduce a la barbarie y a la banalidad del mal. Hace apenas 18 años, en 1996, llevó a Huntington a denunciar el inminente choque de las civilizaciones y a Luhmann a postular los conceptos de recursividad y autopoiesis como los mecanismos que garantizan el proceso de autorreproducción de las sociedades, lo que a estas alturas pareciera constatar la condena de la humanidad. Hoy, al igual que hace 500 años, el hombre enfrenta su propia condición como el primer e ineludible reto para la construcción y mantenimiento de cualquier tipo de Estado. Durante este tiempo, como lo atestigua el apretado recuento anterior, la humanidad ha ensayado múltiples, variados
y hasta inéditos senderos, tanto teóricos como prácticos, con el fin de escapar de lo que pareciera ser su condena. Sin embargo, no ha tenido éxito. Al parecer, Maquiavelo tiene razón. La única oportunidad que poseemos los hombres y mujeres de carne y hueso de construir un Estado medianamente exitoso y benéfico para los habitantes es reconociendo la condición humana e incorporándola a la cultura política de cada tiempo y circunstancia. Pensemos, a manera de ejemplo, en un régimen democrático en el cual la transmisión o permanencia en el poder se realiza a través de elecciones generales, libres y secretas. Maquiavelo creía que en este régimen los hombres y las mujeres ya habían cambiado y que ahora sus decisiones personales estarían espontáneamente supeditadas al bien común y que solo tendrían intereses y pasiones orientadas a dar vigor y fortaleza al propio régimen y prosperidad al Estado. Por supuesto que no. Para Maquiavelo, el gobernante de este régimen habría de contar necesariamente con la habilidad, capacidad y decisión de contener esta condición humana en un marco perfectamente delineado por reglas que alienten y premien los comportamientos que fortalezcan al régimen y al mismo tiempo proscriba y sancione los que lo pongan en riesgo. Elegir es renunciar y cada Estado es responsable de su propio destino. Lamentablemente, la mayor de las veces la elección se inclina por hacer todo lo posible para no cambiar. Esta propensión a no tomar medidas diferentes a las conocidas la señala Maquiavelo cuando nos recuerda que es un defecto común entre los hombres no tener en cuenta la tempestad cuando la mar está en calma. Es entendible que así sea, pues como él mismo advierte, no hay cosa más difícil de tratar, ni más dudosa de conseguir, ni más peligrosa de conducir, que hacerse promotor de la implantación de nuevas instituciones. La causa de tamaña dificultad reside en que el promotor tiene por enemigos a todos aquellos que sacaban provecho del viejo orden y encuentran unos defensores tímidos en todos los que se verían beneficiados por el mismo. Hoy, la República Mexicana tiene impresionado al mundo entero por la velocidad, cantidad, profundidad y modo con que ha cambiado sus propias reglas. Las 11 reformas estructurales hasta hoy aprobadas configuran un nuevo régimen político que aún no sabemos si va a funcionar o no. De lo único que sí podemos estar ciertos es que sin cambios, cualquier tormenta de mediana intensidad nos hubiera arrastrado. Al parecer, una de las claves de la realización de estos cambios se debe a que nuestros gobernantes actuales son conscientes de esta condición humana. Al respecto, cito un fragmento del artículo de Carlos Marín publicado en Milenio el 17 de septiembre de 2014. Enrique Peña está convencido de que corrupción e impunidad son problemas de orden humano y para hacerle frente tenemos que reconocer esta debilidad, lo cual parece agraviar a quienes imaginan que sociedad y pueblo son sinónimos de honradez y rectitud. Por otro lado, reconocer esta condición humana también nos obliga a no confiar en la autoridad y en los gobernantes. Ello explica la exigencia de cuentas claras y transparencias en el uso de los recursos, la pertinencia de órganos autónomos en los que participen distintos intereses para que se vigilen entre sí, de sanciones que disuadan al mayor número posible de personas de caer en la tentación de usar los recursos públicos como patrimonio privado, de empezar a acotar hasta donde sea posible a los monopolios. La burra no era arisca. Simplemente, si reconocemos la existencia de esta condición humana, entonces a todos nos conviene incluirla en el diseño y la administración de los asuntos públicos. Así como la condición humana puede ser causa de todo fracaso social, también su reconocimiento es el único camino posible para construir un Estado vigoroso, fuerte, exitoso, que promueva el beneficio y prosperidad de sus habitantes. Para ello, es imprescindible que se constituyan un componente esencial de la cultura política de la época. Nada está escrito para nadie, o, parafrasearlo de manera positiva,
Cada día, entre todos, escribimos nuestra propia historia como Estado. Ahora que para bien o para mal, todos estamos embarcados en un intenso, vertiginoso y desconocido proceso de cambio, vale la pena concluir esta intervención de la mano del propio Nicolás Maquiavelo. Una vez que usted se embarca en un plan para la transformación de la sociedad, lo debe llevar a cabo sin importar a qué costo. Tontear, retirarse, dejarse vencer por los escrúpulos es traicionar la causa elegida. Como siempre, la moneda está en el aire. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer esta invitación a la Facultad de Derecho, al Sistema de Universidad Abierta, por invitarnos a dar esta plática, y en particular a la maestra Jacqueline Centeno por la confianza en un servidor. La ponencia que voy a presentar, la titulé La antinomia de Maquiavelo, ética y política, y abordo 4 aspectos muy generales. En primer lugar, voy a dar un contexto muy general de cuál es el ambiente en que se ubicaba el pensamiento de Maquiavelo. En segundo lugar, cuál es el ámbito de su reflexión, cuáles son sus actitudes intelectuales. En tercer lugar, voy a hacer referencia a la antinomia propiamente de la política y de la ética. Y por último, haré un comentario final, unas conclusiones. Nicolás Maquiavelo vive en el doblez del segundo milenio, en el renacimiento del hombre, cuando redescubrimos nuestra capacidad de entendimiento, nuestra posibilidad de conocer el orden de las cosas, nuestra conciencia de intervenir en la naturaleza. El Renacimiento representa un significativo avance científico y artístico. Todavía más, es un profundo cambio en la mentalidad de los hombres. El Renacimiento es el primer impulso de la ciencia moderna, de la futura ciencia positiva. El reino de Dios es el cielo y el reino del hombre es la tierra. El salto cualitativo se basa en la intervención del hombre en la naturaleza, a través de la observación y la experimentación, del establecimiento de herramientas científicas para explicarse el mundo, del establecimiento de reconocer su capacidad lógica, inductiva y deductiva, de la autonomía del hombre respecto a lo divino, de la secularización del saber. El Renacimiento es humanista. La crisis política y ética de los estados, incluso el papado, derivan en la intervención del hombre desde el saber. El Renacimiento es un intento de renovación espiritual, moral y cultural, con el propósito de enmendar los principios rectores de la política, es decir, de los estados, y la moral, es decir, de la Iglesia. El surgimiento de los estados-nación y el movimiento de reforma luterano-calvinista hacen visible este rasgo. Nicolás Maquiavelo es uno de los actores centrales de la Florencia renacentista, imbuida en esta nueva forma de pensar, en esta renovada mentalidad humanista. La reflexión de Maquiavelo está enlazada al intento científico del Renacimiento, la observación de los hechos empíricos como fuente de conocimiento. Afirma en El Príncipe, abro comillas, que los hombres prudentes suelen decir, y quizá no sin motivo, que quien quiera ver lo que será, considere lo que ha sido, porque todas las cosas del mundo tienen siempre su correspondencia en sus tiempos pasados. Cierro comillas. La oración encierra una concepción secular del mundo al considerarlo como producto del quehacer humano y, en concordancia con la ciencia, como un objeto inteligible con patrones de comportamiento causal. La modernidad de la propuesta es reflexionar el fenómeno del poder desde un enfoque secular, objeto de estudio sin la visión de lo religioso. Es el inicio de la ciencia política como un universo propio de investigación. La verdad real de la materia es la finalidad de los escritos de Maquiavelo, no la verdad como correspondencia de la realidad, ni la verdad como representación de un orden divino, sino una verdad utilitaria,
instrumental, técnica, al servicio del poder. Una verdad centrada en el ser y no en el deber ser, en el aquí y ahora del poder real, no en el lugar y tiempo incierto de las utopías. La diferencia entre el ser y el deber ser conlleva una disyuntiva. El deber ser significa la condena a diluirse entre la maldad del hombre, que comentaba el maestro Anselmo, y el ser significa optar por la realidad y actuar en torno a una razón pragmática. El conocimiento de lo político no tiene un propósito per se. Su contenido pretende anticipar los acontecimientos y actuar en consecuencia. Esta idea se enlaza directamente a su concepción de poder. Maquiavelo considera que las dos fuerzas sobre las que se elige un príncipe son la virtud y la fortuna. Abro comillas. Entiende por virtud la capacidad personal de dominar los acontecimientos y de realizar, incluso recurriendo a cualquier medio, el fin deseado. Por fortuna, entiende el curso de los eventos que no dependen de la voluntad humana. En contraparte a la condición natural del hombre, Maquiavelo considera que el Estado no es un producto natural, sino un producto de la acción humana. El hombre puede crearlo, manejarlo y modificarlo. La política puede incidir en la contingencia al flexibilizar nuestra capacidad de adaptación y estar en capacidad de decidir por elección y no por necesidad. La virtud domina la fortuna. La política es así la técnica que estudia esta esfera pública de las acciones humanas, a partir del conocimiento de la historia. Es una reflexión que considera la política como ciencia al servicio de la conservación del Estado. Indaga en la historia del poder para establecer derroteros en el presente. No pretende construir una teoría de gobierno. No aspira a elegir una propuesta de Estado ideal y, por lo tanto, no cataloga las formas de gobierno como virtuosas o corruptas. El criterio de valoración es la conservación y el fortalecimiento del Estado. Valoración instrumentalista. Las acciones políticas deben ceñirse al objetivo, los medios subordinados al fin, o en palabras de Maquiavelo, aunque le acusen los hechos, le excusan los resultados, y cuando estos sean buenos, siempre le excusarán. La nueva propuesta política quebranta la perspectiva monista de valores que sustenta la civilización de Occidente. Es una profanación en el sentido ético y filosófico a la tradición del pensamiento judío-cristiano. A las utopías de estados irreales contrapone una república real. Al deber ser de Maquiavelo, el deber ser de Maquiavelo es la integridad del Estado gracias al ejercicio del poder de un príncipe virtuoso. El deber ser es concebido como un objetivo accesible y por lo tanto convergente con el ser. Aristóteles nombró virtudes a la templanza, la fortaleza, la liberalidad, la magnanimidad, la humildad, la franqueza y la justicia. La ética es este conjunto de atributos y conductas humanas que corresponden a principios básicos de preservación de la vida, de la convivencia y del bien común. Maquiavelo trastoca radicalmente esta base ética de la política. Las virtudes cambian de sustancia. El concepto antiguo de templanza y humildad es suplantado por el concepto de ímpetu y temeridad. La virtud del poder no es lo justo, lo bueno, la templanza o la justicia. La virtud es la capacidad del príncipe de dominar la fortuna. Es el realismo político de la verdad real de la materia. El pensamiento del florentino dinamita el principio básico de convivencia del hombre, el respeto a la vida. Al otorgarle al príncipe la potestad sobre la vida, otorga a la política la potestad sobre la supervivencia del hombre. La razón de Estado es el argumento último del discurso político. Estabilidad política no es reflejo de legitimidad, sino amenaza de fuerza. Es la antinomia del arte de gobernar. A la franqueza contrapone el engaño, a la magnanimidad la avaricia, a la fortaleza
el temor, a la justicia, la conveniencia. Las virtudes no son atributos para la circunstancia política. La virtud es actuar según la circunstancia política. El engaño es condición que permite arribar a la cima del poder. Parafraseando a Maquiavelo, dice: Ciro y Giovanni Galeazzo engañaron a sus tíos para ser príncipes. Abro comillas. Un príncipe prudente no puede ni debe mantener fidelidad en las promesas. Debe tener gran habilidad para fingir y disimular. Cierro comillas. Temor y crueldad son elementos de pragmatismo político. Abro comillas. Es mucho más seguro ser temido primero que amado, porque un príncipe debe reservarse el ejercicio de la gracia y dejar a otros la disposición de las cosas odiosas. Cierro comillas. La generosidad deja de ser virtud al propiciar la ruina del Estado, mientras que, abro comillas, la avaricia es uno de los vicios que aseguran su reinado. Cierro comillas. La templanza es apariencia. Abro comillas. No es necesario, pues, que un príncipe posea de hecho todas las cualidades mencionadas, pero es muy necesario que parezca poseerlas. Cierro comillas. El bien y el mal son atributos relativos a la efectividad política. A las crueldades de la traición, abro comillas, podemos llamar bien empleadas, si es lícito hablar bien del mal, aquellas que se ejercen de una vez por la necesidad de proveer a la propia seguridad. Mal empleadas son aquellas que, aunque al principio sean pocas, con el tiempo aumentan antes de disminuir. Cierro comillas. Las virtudes aristotélicas ceden ante la virtud maquiavélica. Los principios éticos tienen ahora un nuevo criterio de valoración. Es una instauración, como dice Strauss, de una política guiada exclusivamente por consideraciones de conveniencia, que emplea todos los medios, justos o injustos, el acero o el veneno para alcanzar sus fines, pero también poniendo la patria al servicio del engrandecimiento del político. Maquiavelo postula abiertamente una ética política diferente a la ética ciudadana, un orden moral para la esfera pública y un orden moral para la esfera privada. En uno rige el criterio de virtud del príncipe y en otro prevalecen las virtudes aristotélicas. Es, sí, un divorcio entre ética y política, pero en esencia es la división de la dimensión humana en dos esferas irreconciliables. La visión clásica entendía la obligación ciudadana de atender los asuntos de la polis. Con Maquiavelo, el ciudadano queda éticamente separado de lo político. Maquiavelo lo dice así: los procedimientos políticos son muy crueles y enemigos de toda vida, no solamente cristiana, sino humana, y cualquier hombre debe evitar emplearlos, queriendo antes vivir como un particular que como un rey, si es a costa de tanta ruina para los hombres. Cierro comillas. Unos son los atributos éticos del príncipe y otros son los atributos éticos de los ciudadanos. La ética se bifurca y el hombre debe decidir. ¿Qué significa la bipartición de la ética? La obra de Maquiavelo ha tenido múltiples lecturas e interpretaciones. Se le ha llamado espejo de príncipes por la crudeza de su realismo político al justificar el uso de la fuerza y de la mentira para la construcción y preservación del Estado. Se le ha llamado modernismo secular por la autonomía de la política respecto a la religión e institucionalidad cristiana, sin olvidar su función de cohesión social. Se le ha llamado germen de la ciencia política por prefigurar como objeto de estudio a los hechos políticos, con un método objetivo y neutral que permite establecer pautas de comportamiento del hombre. Se le ha llamado precursor del racionalismo por recurrir a la verdad real de la materia como eje de su pensamiento en contraste con el utopismo. Todas estas interpretaciones tienen elementos sólidos. Sin embargo, la inquietud adquiere una dimensión especial cuando se aborda la propuesta política desde una perspectiva ética, para entender su significado y sus implicaciones. Y en este punto se centran estas últimas palabras.
Maquiavelo instaura la razón de Estado. La ética pública se sustenta en el axioma de que si el Estado tiene como finalidad el bien común y la acción política contribuye a consolidar el Estado, por tanto, la acción es éticamente buena. En contraste, la ética privada se erige sobre los principios de preservación de la vida y contribución al bien común, y todo atributo o conducta en este sentido es éticamente aceptado. Esta bipartición establece dos criterios de valoración para una misma escala de valores, un criterio para lo político y otro para lo no político. Al quedar sentada la posibilidad de dos criterios de valor, se relativiza lo bueno y lo malo. En esta visión, el poder político se autonomiza de la sociedad. La lógica de la esfera colectiva no necesariamente corresponde a la lógica de la esfera privada. El bienestar común no es la suma de bienestares individuales y, en caso extremo, puede representar la ruina de los individuos. La razón de Estado significa expropiar a los individuos de lo político. Es cancelar la concepción del hombre político aristotélico, aquel sujeto obligado a responsabilizarse de la vida de la ciudad y de la propia. El rey filósofo virtuoso en el arte de gobernar es reemplazado por el príncipe de la verdad real de la materia. En conclusión, el hombre unitario es escindido. Maquiavelo establece una antinomia ética. El hombre debe decidir entre dos mundos irreconciliables. Si asume el criterio político, antepone la razón de Estado. Si asume el criterio privado, privilegia el interés particular sobre el interés colectivo. Friedrich Hayek llamó esta antinomia la daga en el pensamiento occidental. Desde mi punto de vista, y con esto concluyo, este es el aspecto más inquietante de los escritos de Maquiavelo, en tanto que confronta la ética cristiana con una ética consustanciada de lo político. Y sobre esta antinomia el hombre debe decidir. El hombre ha construido su propio callejón ético. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. La ventaja de ser el último es que puedo obviar varias cosas y tomarme el atrevimiento con algunas más, sabiendo que ya no van a hacer uso de la palabra. Entonces, bueno, hay varias ventajas. Antes que todo, al igual que mis colegas, les quiero agradecer y felicitar sobre todo a la maestra Jacqueline Centeno y a la directora de la Facultad de Derecho, María Leoba, por tener esta iniciativa de organizar un foro sobre Nicolás Maquiavelo en una facultad que, hasta donde yo sé, pues la obra de Maquiavelo no se discute mucho y que debería de discutirse, por lo menos en el caso de los discursos, el texto de los discursos de la primera década de Tito Livio, ¿no? Sobre todo por la defensa de la República y la legalidad que hace Maquiavelo, que no aparece en el Príncipe. Pero sobre todo les quiero agradecer a ustedes que vengan, porque miren, para estar un sábado a las 11 de la mañana discutiendo sobre el Florentino, o se debe de ser muy perverso o muy morboso, ¿no? Porque no está fácil. Entonces a nosotros, porque nos invitan y nos encanta venir a estas cosas, pero ustedes merecen toda mi admiración, ¿no? Y en función de ello, pues trataré de ser breve. No se los aseguro, pero voy a tratar de ser breve, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que después de poco más de 500 años, un pequeño libro, no tiene más de 30,000 palabras, que fue escrito en unos cuantos meses, es decir, es escrito de un solo golpe, por un burócrata desempleado, se siga leyendo, ¿no? Discutiendo, analizando, y se encuentra en las bibliotecas, no solo en las públicas, sino en los libreros de toda clase de personas, no solamente de aquellas que han estado en el poder o que se han acercado al poder, sino que en los sitios menos inesperados uno se puede encontrar un ejemplar del Príncipe. No así de los otros libros de Maquiavelo, pero del Príncipe uno siempre se lo encuentra. Me parece que es una primera respuesta, pues porque el escritor florentino se convirtió en un clásico. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues en palabras de Fernando Vallespín,
Un clásico es un autor del pasado con el que dialogamos como si fuese un contemporáneo, es decir, alguien que sigue presente entre nosotros a pesar de la distancia temporal que se abre entre su tiempo y el nuestro. Nicolás Maquiavelo sin duda es un clásico, ¿no? La cuestión es, un poco lo mencionaba el maestro Ansaldo, ¿por qué un autor etiquetado como cínico, amoral, que ha sido visto como maestro del mal, e inclusive se llegó a decir que su libro fue escrito por la mano de Satanás, siga despertando nuestro interés? Pues en mi opinión, no solo por sus consejos, claro, para conquistar, mantener y ampliar el poder, sino fundamentalmente porque analiza y describe, además de sugerirnos de cómo manejarla, la naturaleza humana. Y la política, nos dice Maquiavelo, debe basarse en lo que la naturaleza y pasiones humanas son inevitablemente: maldad, volubilidad, ingratitud, ambición, envidia. Por eso un príncipe, recomienda, debe basarse en la ley por un lado y en la fuerza por el otro. Permítanme un símil de lo anterior, ¿no? ¿En dónde radica el éxito y la fascinación de estas series de televisión como House of Cards, Los Soprano, Breaking Bad, El Señor de los Cielos o Pablo, el Señor del Mal, ¿no? Todas estas series muestran conductas reprobables que merecerían una enérgica condena, pero por el contrario, rompen récords de audiencia, todo el mundo las comenta, sus personajes centrales nos despiertan fascinación y admiración. Pues quizá la razón de su éxito descanse un poco en lo que Maquiavelo escribió hace 500 años, la condición humana. Y dice Maquiavelo, porque en general se puede decir de los hombres lo siguiente: son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son, huyen del peligro, están ávidos de ganancia y mientras les haces favores son todos tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos, cuando la necesidad está lejos, pero cuando se te viene encima, vuelve la cara. Pero como diría ya que el destripador, vamos por partes. Maquiavelo nace el 3 de mayo de 1469, no crean que me voy a aventar toda su vida, ¿no? Pero es el mismo año en que Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, asume el control de Florencia. La juventud, sobre la cual no se saben muchas cosas de Maquiavelo, se desarrolla entre un apogeo cultural, la cultura florentina, y el estancamiento de la actividad económica de Florencia. Ya para los 24 años de edad, los Medici son expulsados de Florencia y es instaurada una república de fuerte contenido popular, dominada por la figura del fraile Girolamo Savonarola. Y a partir de 1498 y hasta 512, Maquiavelo desarrolla su carrera burocrática, ¿no? Es secretario de la Segunda Cancillería, secretario del Consejo de los 10, secretario de los 9 de la milicia, y tiene las legaciones ante el rey de Francia, ante el emperador de Alemania y ante el propio César Borgia y el Papa Alejandro VI, que era Papa de César Borgia. Todo esto le permite a Maquiavelo estar muy de cerca de la política. Ustedes nada más imaginen lo que habrá sido vivir la juventud en una Florencia llena de cultura, pues, en la Florencia de Lorenzo el Magnífico. Y la vida profesional en una república, tener legaciones ante los Borgia, bueno, esto es para volver loco a cualquiera, no nomás a Maquiavelo. No estoy seguro qué tan estrecha llegó a ser la amistad que dicen que Maquiavelo tuvo con César Borgia y la influencia que tuvo el padre de César, el Papa Alejandro VI. Pero dicen los que saben que es la figura que inspira al príncipe. Y esto nos parece quedar claro en las reflexiones dedicadas al papel que en política juegan el engaño y la astucia, la fortuna y la virtud. En 1512, con el retorno de los Medici a Florencia, y una vez que Maquiavelo ha sido depuesto de todos sus cargos, se dedica al ocio fecundo y en su caso creador.
y escribe sus grandes obras, El Príncipe, Los Discursos y el Arte de la Guerra. Esto desafortunadamente ha generado ejemplo para muchos políticos, que ya que dejan de serlo se ponen a escribir libros, ¿no? No con el éxito de Maquiavelo, por supuesto. Yo no creo que en 500 años hablemos del libro de Felipe Calderón. El manual del poder pues hizo el manual del perfecto fracaso, ¿no? Pero bueno, se inspiran por ahí y dicen: ¿qué hago en este rato que no tengo a quien chingar? Se ponen a escribir, ¿no? El Príncipe es escrito de un solo golpe, ¿no? Maquiavelo estaba escribiendo Los Discursos y de repente llega esta inspiración, el regreso de los Médicis, el quedarte desempleado, empieza una serie de cartas muy relevantes que vale la pena leer, y escribe El Príncipe en un solo golpe con la finalidad de lograr la cercanía con los Médicis y tratar así de aliviar sus penurias. Maquiavelo lo advierte al señalar que, siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma. Porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería de hacer, aprende ante su ruina que es una preservación. Y esto nunca lo debemos perder de vista al momento de leer y tratar de entender su obra. El Príncipe se encuentra dividido en 4 apartados. El primero, que va del capítulo 1 al 11, se refiere a las diferentes clases de principados. Del capítulo 12 al 14 aborda el problema de la seguridad y las armas. Del 15 al 23 del comportamiento del príncipe hacia sus súbditos y sus amigos. Y finalmente del 24 al 26 centra su atención en las causas de la ruina de Italia y la posibilidad de una regeneración. No pierdan de vista, ¿no?, que Maquiavelo escribe su obra en una Italia que, como él mismo la describe, más esclava que los hebreos, más sometida que los persas, más dispersa que los atenienses, sin una guía, sin orden, derrotada, despojada, despedazada, batida en todas direcciones por los invasores y víctima de toda clase de desolación. Para nuestra charla me voy a centrar en las cuestiones centrales, no del libro, pues, que giran en torno al poder, en cómo obtenerlo y mantenerlo. No en el Maquiavelo creador de la ciencia política, sino en uno de los primeros teóricos de la propaganda, ¿no? Y esto en función de que en El Príncipe encontramos toda una serie de consejos con la finalidad de hacer creíble todo acto de gobierno. Es decir, Maquiavelo amarra el oficio de la política con el oficio de la propaganda y lo hace en un solo principio al insertar el saber ser con el conviene ser y con el de hacer creer, ¿no? Piensen ustedes que la propaganda, pues, es una actividad tan antigua como la civilización. Maquiavelo no habla de propaganda como tal o de concepto, ya que el término propaganda, bueno, tiene un origen relativamente reciente. El primer uso documentado es de 1622, cuando el Papa Gregorio XV crea la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe, y va a ser hasta finales del 18 cuando el concepto propaganda irrumpe en la lengua laica, y hasta principios del siglo XX, cuando se utiliza para describir las tácticas de persuasión. Pero ya Maquiavelo trae una serie de consejos ahí, de ideas y demás, que vale la pena mencionar, ¿no? Sí, partimos, por supuesto, de entender a la propaganda como una primera lectura, como la difusión deliberada y sistemática de mensajes destinados a influir en las opiniones y, por tanto, en crear un determinado comportamiento. ¿Qué nos dice Maquiavelo? Pues, de entrada nos dice que engañar a los hombres para conseguir su adhesión es algo permitido, ¿no? Y señala que hay 2 características que un gobernante debe de poseer: la astucia de la zorra y la fuerza del león. La astucia para reconocer las trampas y la fuerza del león para amedrentar a los lobos, es decir, para alejar a los enemigos. Y nos dice Maquiavelo, pero es necesario saber colorear bien esta naturaleza y ser un gran simulador y disimulador. Y los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes
que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Maquiavelo señala que no es necesario poseer todas las cualidades, pero sí aparentar que se poseen. No es por tanto, nos dice, necesario a un príncipe poseer todas las cualidades mencionadas, pero es muy necesario que parezca tenerlas. E incluso me atreveré a decir que si las tiene y las observa, siempre son perjudiciales, como dice Maquiavelo, pero si aparenta tenerlas, son útiles. Por ejemplo, parecer clemente, leal, humano, íntegro, devoto y serlo, pero tener el ánimo predispuesto de tal manera que, si es necesario no serlo, puedas y sepas adoptar la cualidad contraria. Por eso necesita tener un ánimo dispuesto según lo exigen los vientos y las variaciones de la fortuna, y como ya dije, a no alejarse del bien si puede, pero saber entrar al mal si se ve obligado. Piensen ustedes que en política la percepción se convierte en realidad. Esto es el teorema de Thomas del principio del siglo XX, ¿no? Y toda propaganda trabaja sobre percepciones. En política lo importante no es cómo son las cosas, sino cómo aparentan ser. Somos lo que los otros perciben de nosotros, no lo que realmente somos o creemos que somos. Y nos dice Maquiavelo, pues los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, ya que a todos es dado ver, pero palpar a pocos. Cada uno ve lo que pareces, pero pocos palpan lo que eres. Y estos pocos no se atreven a enfrentarse a la opinión de muchos, lo que ahora conocemos como la espiral del silencio. Continúa Maquiavelo, trate pues un príncipe de vencer y conservar su estado, y los medios siempre serán juzgados honrosos y ensalzados por todos, pues el vulgo se deja seducir por las apariencias y por el resultado final de las cosas, y en el mundo no hay más que vulgo, afirma Maquiavelo, ¿no? Asimismo afirmaba Maquiavelo que para conocer la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe, y para conocer la de los príncipes hay que pertenecer al pueblo. Es decir, todo político debe de preocuparse por indagar, informarse, investigar lo que la gente piensa, siente, quiere y aspira, que es lo que ahora llamamos realizar una investigación de mercado para tomar decisiones. Y Maquiavelo descubre que todo sujeto puede ser persuadible, todo es sujeto de persuasión, de cambiar de ideas, de opiniones, al apuntar que la naturaleza de los pueblos es inconstante. Resulta fácil convencerlos de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos. Por eso conviene estar preparado, de manera que cuando dejen de creer, se les pueda hacer creer por la fuerza. ¿No les suena esto familiar? Es el principio de cualquier religión. Vean el Estado Islámico ahora, ¿no? Por no mencionar la Santa Inquisición, todas las salvajadas que hemos visto a lo largo de más de 2000 años, ¿no? Sobre el gobierno recomienda Maquiavelo, un gobierno no solo debe de ser eficiente, sino también parecer eficiente, ¿no? Ejemplos ahora sobran. El maestro Ansaldo mencionaba algunos siendo muy bondadoso con sus juicios, como siempre es, ¿no? Es decir, lo que decía Maquiavelo es, no basta con poner el huevo, sino hay que también saber cacarearlo, ¿no? Por lo que dice, nos sugiere, ayuda también bastante dar ejemplos sorprendentes de su administración de los asuntos interiores, de forma que cuando algún subordinado lleve a cabo alguna acción extraordinaria se adopte premio o castigo que dé suficiente motivo para que se hable de él. Hay que ingeniárselas, nos dice Maquiavelo, por encima de todo, para que cada una de nuestras acciones nos proporcione fama de hombres grandes y de ingenio excelente. Reformas, gendarmería, nuevo aeropuerto, ya todo el mundo quiere llegar a nuestro nuevo aeropuerto, ¿no? Y esto fue escrito hace más de 500 años. La fiesta que acabamos de tener hace unos cuantos días, la ceremonia del grito.
¿Qué decía Maquiavelo? Debe entretenerse al pueblo en las épocas convenientes del año con fiestas y espectáculos. Y puesto que toda ciudad está dividida en corporaciones o en barrios, debe prestarle su atención y reunirse con ellas de vez en cuando, dando ejemplos de humildad y liberalidad, pero conservando siempre intacta la magnificencia de su dignidad, porque esto no puede faltar nunca en cosa alguna. Sobre la cuestión que mencionaba el maestro de ser temido o amado, ¿no? Que es una cuestión ampliamente debatida y que en muchas ocasiones se convierte en obsesión de los gobernantes, ¿no? Y sobre esto nos decía Maquiavelo: si es mejor ser amado que temido o viceversa, se responde que sería menester ser lo uno y lo otro. Pero puesto que resulta difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado, cuando se haya de renunciar a una de las dos. Los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer, pues el amor emana una vinculación basada en la obligación, la cual, por la maldad humana, queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello, mientras que el temor emana del miedo al castigo, el cual jamás te abandona. ¿No es este el origen de lo que están estudiando ustedes? Las leyes. Es decir, no respetamos las leyes por temor al castigo y no por amor al prójimo. ¿No es este el principio sobre el que Putin está guiando toda su política exterior? Sobre lo que Obama decide qué aldeas vale la pena bombardear con drones y cuáles no. En fin, con Maquiavelo pasa al igual que con muchos otros autores, ¿no? Es más citado que leído y mucho menos comprendido. La famosa frase del fin justifica los medios es una desviación perversa de su pensamiento. En los discursos Maquiavelo se muestra partidario de la república, una república bien organizada, con instituciones para canalizar el conflicto. Si Maquiavelo escribiera en este momento, su obra es muy probable que los libreros la pusieran en los stands, como ya me ha tocado verlo en alguna tienda departamental, de los libros de autoayuda. Y el prólogo de la versión para México, seguramente, lo escribiría Cuauhtémoc Sánchez, ¿se llama? Cuauhtémoc Sánchez, el prólogo de la versión de México, ¿no? Y estaría conformada por artículos tales como Facebook como principado, cómo gobernar en 140 caracteres, da lo mismo ser temido o amado siempre y cuando tengas miles de followers, de la conveniencia o no del uso de bots, cómo hacer para que tu mensaje sea retuiteado y acerca de la lealtad en redes, ¿no? Se habría convertido en un gurú empresarial en temas de gobierno, sería consultor para campañas políticas y cobraría miles de dólares por conferencias y cursos. Por el contrario, Maquiavelo muere en la pobreza, destinado a talar bosques en una provincia a 15 kilómetros de Florencia, en la que también hacía algunas cuestiones de agricultura y ganadería, y en la que solo tenía por compañeros obreros, con los que comía, jugaba y hablaba. Pero en las noches, al llegar a su casa, se vestía con sus trajes propios del servicio civil, y ya ataviado conservaba por los grandes pensadores y príncipes de la historia. Quisiera finalizarlo con lo que me parece que es la gran lección de Maquiavelo, y que es una de sus reflexiones menos citada, quizá por ser menos escandalosa, y es más puntual. Y dice Maquiavelo: un hombre prudente debe discurrir siempre por las vías trazadas por los grandes hombres e imitar a aquellos que han sobresalido extraordinariamente por encima de los demás, con el fin de que, aunque no se alcance su virtud, algo nos quede sin embargo de su aroma. Se debe hacer como los arqueros prudentes,
los cuales, conscientes de que el lugar que desean alcanzar se encuentra demasiado lejos y conociendo al mismo tiempo los límites de la capacidad de su arco, ponen la mira bastante a más altura que el objetivo deseado, no para alcanzar con su flecha a tanta altura, sino para poder, con la ayuda de tan alta mira, llegar al lugar que se ha propuesto. Quizá, si algunos de nuestros gobernantes hubieran aprendido esta enorme lección, la historia de nuestro país sería otra. Por este principado que se llama México han pasado todos los personajes de la corte: bufones, malabaristas, truhanes, cortesanos, usurpadores y hasta verdugos. Confío en que más temprano que tarde tengamos, y lo digo en el más amplio sentido democrático, un príncipe prudente que, imitando a aquellos que han sobresalido extraordinariamente por encima de los demás, aunque no alcance su virtud, algo nos quede de su alma. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Les damos sus reconocimientos. ¿Quisieran hacer alguna pregunta al respecto? Aprovechen, muchachos. A ver. Para los tres, ¿consideran ustedes que Nicolás Maquiavelo ya ha sido superado? Eso es. En cuanto a maldad, sí. No, en cuanto a maldad, sí. Por supuesto. En términos del planteamiento que hice de esta separación ética entre la esfera pública y la esfera privada, creo que no es el debate que tenemos en todas las sociedades y que se dan, ¿no? Cómo participamos, cuáles son los valores que corresponden. Por aquí los dos compañeros comentaban a la hora de las virtudes del Estado, ¿no? Hemos avanzado, se ha consolidado el Estado, se ha preservado, siempre se habla sobre esa ética pública, pero jamás hemos hablado ¿y qué pasó con los ciudadanos? ¿Qué pasó con las personas de a pie? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Se consolida Florencia? Sí. ¿Se consolida otras naciones? Sí. ¿Y los habitantes de esas naciones cómo están? No hablamos de eso, ¿no? Entonces yo creo que es el mismo debate. Es un debate ético que se sigue planteando, que cuál es el criterio que nos debe unir. El bien común o el bien personal, que muchas veces está reflejado en el bien de una persona, de un grupo político, ¿no? No es solo de una persona, sino de un grupo político, y eso se da, creo, en todos los países del mundo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Escocia, que me viene a la mente, es un caso que dice: la Unión Europea necesita que se mantenga unida, que Escocia se mantenga en el Reino Unido. Para los escoceses es conveniente, o para el país Escocia es conveniente que se mantenga unido, sí, pero las escoceses de a pie no se habló de su bienestar social, no se habló de su educación, no se habló de nada, ¿no? Esto funcionó muy bien el criterio, la propaganda de decir: si te sales de la Unión Europea, bueno, donde te voy a pegar va a ser en el bolsillo, ¿no? Es decir, el miedo de meter. Más allá de que estemos de un lado u otro de la propuesta, estos planteamientos están presentes en el día a día, en la cuestión cotidiana y en la vida de las personas y de los estados. Yo pensaría que seguimos dándole vuelta a la rueda. Seguimos igual. Otra pregunta, si lo puedes decir un poquito fuerte, por favor. Es para también los tres. Ser temido o amado, pero no ser odiado. No el ser temido llevaría más rápido a la gente a odiarte, por ejemplo, lo que hemos visto en nuestro propio país con los levantamientos, huelgas o la misma revolución, por ejemplo. Eran temidos todos los que causaron ello, todos los que causaron eso. Si tienen alguna respuesta, ya te voy a leer textual, porque Maquiavelo la nada más puedo hablar un poco en encontrar, ¿no? No, Maquiavelo es muy claro en ese sentido y dice:
Yo te digo una cosa, ¿es Putin odiado al interior de la Rusia o es amado? Y es temido hacia afuera, por algunos quizá odiado, pero eso no les preocupa, porque ya es una cuestión de opinión, y te dice dónde está el límite entre ser temido y pasar a ser odiado. Es algo que se hubiera leído la familia Michoacán, La Tuta y compañía, y si lo hubieran respetado, no estarían en lo que está metiendo ahorita todo este cártel. Sí, Maquiavelo yo lo respeto lo que dice. Lo que no debe ser un príncipe es ser odiado, jamás. No puede ni aprovecharse de las mujeres, de los otros, ni quitar los recursos de las otras personas. O sea, tiene que ser cuidadosos. Maquiavelo no está pensando en la imagen de los políticos que tenemos nosotros. Mira, son 4 renglones muy rápidos, y te dice Maquiavelo: el príncipe de hacerse temer de manera que si le es imposible ganarse el amor, consiga evitar el odio, porque puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. Conseguirá esto siempre que se abstenga de tocar los bienes de sus ciudadanos y de sus súbditos y sus mujeres. Y si a pesar de todo le resulta necesario proceder a ejecutar a alguien, debe hacerlo cuando haya justificación oportuna y causa manifiesta. Esto es también derecho, Pero, termina, por encima de todas las cosas, debe abstenerse siempre de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Michael Corleone así lo leyó. Corleone sí. Otra pregunta. Si bien es cierto que a Maquiavelo lo han citado sin leerlo, y que verdaderamente pues todos conocen a Nicolás Maquiavelo, o al menos el príncipe, ¿por qué verdaderamente cuando también lo cita a Nicolás Maquiavelo que a un problema hay que darle solución con antelación? Porque al no hacerlo se vuelve un problema inevitable, ¿no? Entonces, la realidad de México es de que verdaderamente no le hemos dado solución. O sea, han pasado 500 años y no hemos podido superar ese trauma de no darle solución a los problemas que aquejan hoy en la sociedad mexicana. Entonces, ¿cómo verdaderamente entenderlo? Esa parte tan importante de que no se le da solución a esos problemas. No sé si es algo claro, ¿no? Sí, bueno, de hecho, yo en mi intervención cité la frase de Maquiavelo que dice que es común de nosotros los hombres no preocuparnos por la tormenta cuando la mar está en calma, ¿no? Pues literalmente esa es la idea. Pero yo diría otra cosa, yo pensaría junto con Maquiavelo que lo que pasa es que nosotros no tenemos solución, la humanidad no tiene solución. Si es cierto esto de la condición o naturaleza humana, siempre vamos a estar en una pugna y en una ebullición social permanente. Nunca vamos a encontrar, para Maquiavelo no existe la utopía. Por eso es que no se plantea una meta ideal o no se plantea un proyecto específico. Maquiavelo es que nosotros tenemos que convivir entre nosotros. Algunas veces vamos a convivir, en algunas épocas históricas vamos a convivir muy bien, y en algunas épocas históricas no vamos a convivir muy bien. Eso es lo que dice Maquiavelo. O sea, para Maquiavelo, digamos que estamos en una situación normal y no hay forma de llegar a un punto en el que digas, no, pues es que esto ya se solucionó. Siempre vamos nosotros a desear más. Si ya tenemos algo, vamos a querer más y vamos a querer más. El problema del hombre, que yo creo que eso no lo especifica Maquiavelo, es que no tiene límites en su propia ambición. La escuela de Frankfurt se metió un poco a ese rollo. Bueno, ¿y cuál es el límite del hombre? Por eso es que los de Frankfurt dicen, bueno, la razón nos va a llevar a la barbarie. Entonces, si ya ni siquiera con la razón, ni con la fe, ni con el pensamiento somos capaces de generar una utopía, lo que tenemos que hacer es generar las mejores condiciones para una convivencia, para la mejor convivencia feliz, por un lado. Y yo lo que te diría es de que sí, como México hemos pasado por mucho tránsito, pero en realidad tenemos apenas 200 y tantos años de independencia, ¿no? De 1810 a la fecha. O sea, en términos de nación tenemos muy poco tiempo, tenemos muchos problemas.
pero somos una nación ahora de más de 110 millones de habitantes. Es decir, tenemos más de 110 millones de problemas, visto desde el punto de vista de Maquiavelo. Claro que va a haber muchos problemas, pero en la medida en que no nos disgreguemos, en la medida en que no haya revueltas, nosotros como mexicanos tenemos mucho tiempo que no tenemos, somos el único país de América Latina que no ha tenido golpes de Estado o invasiones exitosas. Hemos tenido invasiones que nos hemos defendido, por eso es que Veracruz es heroico, lo que tú quieras, pero digamos que en términos de Maquiavelo, ahí la vamos llevando, por lo menos ese sería mi punto de vista, ahí la vamos llevando. No vamos a poder solucionar las cosas, no, porque no hay solución de acuerdo con Maquiavelo, según mi interpretación. Gracias. Usted, compañero. Gracias. De lo que comentó, ¿cuál sería entonces la diferencia entre los políticos italianos de esa época y nuestros políticos? Porque la política italiana era muy caótica en ese tiempo. Y la nuestra, exactamente, la nuestra igual, pero siendo un manual político, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a tener políticos temidos, pero profundamente odiados? Mientras allá eran temidos. Tal vez ahí ya tenían una manera de aplicarlos. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia la puedes ver en las revoluciones. En el momento en que dejas de ser temido y pasas a ser odiado, por lo general la gente se subleva y hay revoluciones. Por eso toda la parte de Europa Central siempre fue caótica. Se levantan constantemente ante las monarquías y demás. Entonces vas a ver todo lo que eran los imperios, desde el ruso, el austrohúngaro, de Viena, etcétera, ¿no? Eran familias que gobernaban territorios completos cuando venimos desde 1600 y fracción. Cuando pasan a ser temidos, la gente se subleva y luego entre ellos se dan. Entonces es muy clara la lección que marca Maquiavelo, o sea, siempre y cuando no te metas con esto y esto, puedes ser temido. Si cometes estos excesos, comienzas a ser odiados. ¿Qué es lo que pasa con las reformas fiscales y demás? En el momento en que te pegan al bolsillo y dejas de tener ciertas cosas, que hay un daño al patrimonio, no lo empieces a perdonar, ya no lo dejes pasar, porque estás viendo sacrificado el nivel de vida de los tuyos y el tuyo en aras de un no sé qué, que justifican con el bien común. Era el nuestro, pero que no es bien común, pues, porque nunca rinden cuentas de eso. Entonces son cuidadosos. Ningún político quiere ser odiado, ninguno. Pero ni siquiera el ejemplo más claro que sería el de Adolf Hitler pretendía ser odiado. Pretendía ser adorado y temido, pero nunca odiado. Y el ser odiado por el resto del mundo fue lo que le acaba costando todo. Entonces, cuando te pasan a ser odiado, no crees que es una cuestión de propósito o de idea o de convicción de, ay, qué bueno que me odie. Cometen excesos que generan odios y cuando ya hay odio, el temor, con perdón de la palabra, pues te vale madre, ya no te da miedo lo que hay, ya lo que te impulsa es un odio que es un sentimiento más fuerte que el amor. Entonces, según Maquiavelo, las reformas van a hacer que la gente se subleve. ¿Por? No entiendo la derivación. Porque la gente odia estas reformas, los ve de esa manera. No, eso no lo dije Maquiavelo, no lo dije yo. No, pero lo ve como de esa manera, que se están tomando las libertades que no deberían. ¿Pero quién lo vería de esa manera? Por ejemplo, los que no quieren que se privatice Pemex. Normas específicas, Sí. y ya hicieron la reforma. Sí, pero eso Y no ni se siquiera pudieron, hubo una manifestación, no les alcanzó la manifestación para rodear una manzana. Entonces ahí no hay una, o sea, Maquiavelo diría, pues se puede, pues sí se puede. Es más, ya se pudo. Pero además no es un punto de vista humano. Habría que ver si es una cuestión exclusivamente de números. Me No, gustaría es hacer, una cuestión de mayoría y minoría, no lo tengo claro. me gustaría hacer un comentario sobre cuál es la gran diferencia de la época de Maquiavelo a la actual en términos políticos. Recordemos que hay un gran movimiento que se llama modernidad, en que Maquiavelo está en la cuna de esa modernidad. El poder en ese entonces se erigía sobre una base, un sustento divino, eran príncipes. Es decir, el poder venía de arriba, era incuestionable. Al paso de los años, 5 siglos, la humanidad nos hemos dado y hemos construido formas de organización política y social de acuerdo a consensos históricos. Un consenso es, por ejemplo, las repúblicas. Otro consenso son las leyes. Otro consenso es esto, de que nos unimos como sociedad y formamos gobiernos para buscar el bien común.
que eso se cumpla o no se cumpla, todos lo tenemos así en nuestras leyes. Estos criterios de preservar la vida, estos criterios de división de poderes, estos criterios de que no puede llegar un déspota y matar gente, que no puede llegar la gente y despojar de sus bienes a todos. Bueno, hay una institucionalidad en todo el mundo, a pesar de los regímenes dictatoriales y todo que vamos, pero digamos, hay un consenso a nivel mundial que las organizaciones políticas están basadas en el consenso y la participación de las personas. No puede llegar aquí en México una persona y usurpar el poder y decidir por encima de los poderes públicos y de las instituciones. Se llamaría golpe de Estado y tendría otras consecuencias. El tema y el debate es que a pesar de esa institucionalidad, que a pesar de esos consensos relatados por Hobbes, por Rousseau, por los enciclopedistas, etc., a pesar de todo eso, sigue prevaleciendo un ejercicio del poder como lo ha manifestado Maquiavelo. Por eso se necesita la cuestión de la propaganda, el engaño, la mentira. Un príncipe en la época de Maquiavelo no estaba a mentir, llegaba, mataba y conquistaba, punto, ¿no? Ahora llega, mata, conquista, pero lo tiene que justificar, ¿no? Ese es otro debate de la condición humana, que es un tema muy interesante. Es un tema que hay dos grandes vertientes en las ciencias sociales. Una, digamos, es la condición humana hobbesiana, el hombre es malo por naturaleza, y que Maquiavelo abreva de ella, y la otra es la condición humana del hombre bueno, de Rousseau, el hombre es bueno. Y de bueno, esto es un debate interminable, pero sí tiene derivaciones políticas muy importantes considerar una u otra. El decir que el hombre es malo por naturaleza, ninguna de las dos, digamos, se puede decir se ha comprobado científicamente, si es que existe algo que puede llamarse así. El decir que el hombre es malo por naturaleza deriva en términos políticos, que es lo que estamos hablando, en la necesidad de un gobierno fuerte y autoritario. ¿Por qué? Para contener la maldad del hombre se necesitan instituciones fuertes. El considerar que el hombre es bueno por naturaleza, significa instituciones de consenso social, el contrato social rusoniano, es decir, organizaciones políticas republicanas. Como dice el príncipe, como dice Maquiavelo en El Príncipe, los comentarios y las organizaciones políticas no derivan por sí mismos, tienen connotaciones y tienen intereses. Entonces, al describir al ser humano como malo o como bueno por naturaleza, conlleva un significado de organización política y de intervención en los demás. Si yo considero que ustedes son malos, que por naturaleza me van a agredir, me van a atacar, pues imagínense cuál va a ser mi actitud ante ustedes. Yo los quisiera dejar nada más con una reflexión que hace Oscar Wilde, que me parece todavía más certera que la de Maquiavelo, porque me puedo tener que retirar. Oscar Wilde dice: no hay hombres ni buenos ni malos, hay encantadores y aburridos. Y con eso mata todo. La última pregunta. Así fue. Si lo vemos con una ropa histórica y sociológica, Maquiavelo tuvo precursores en la India. Y si lo vemos para más acá, la gran obra de la ciencia política es la novela del Padrino, porque la novela del Padrino cita a Maquiavelo. Y ya llego finalmente, recalo, en la reflexión del poder. Y quien me enamora más, no sé, es Malraux, quien dice que el poder es el poder del mercado. Toda esa reflexión histórica, y claro, esto nos enseña que todavía la vigencia de Maquiavelo. La actualidad, Muchas gracias, maestro, gracias por sus reflexiones, gracias a los ponentes. Ojalá que no sea la primera y la última vez, sino que la repitamos muchas veces más sobre otros temas. Y pues les pido que les demos un afectuoso aplauso a todos. Gracias por asistir, esperamos seguirlos viendo. Hasta luego.